Bendecidos amados, buenas tardes, bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy jueves 26 de junio del año 2025. Este es el pastor Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera de Cristo Rey International Ministries aquí en la ciudad de Poinciana, en el condado de Osceola, en el estado de la Florida. Bienvenidos a este estudio bíblico. Dios les guarde, Dios les bendiga. Comparta este video para que no solamente usted sea bendecido, sino para que usted pueda bendecir a otras personas con la palabra de Dios. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, en oración a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Padre Santo, por tu presencia, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, por la oportunidad de estudiarla, Padre Santo, de compartirla, mi Dios. Te damos gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te pedimos, Padre amado, que cada persona que la escuche la reciba con humildad, la reciba con fe y pueda, por medio de tu Santo Espíritu, llevarla a la realidad, poder vivirla y no solamente poder vivirla, ser un ejemplo de lo que es a tener a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo morando en nosotros, Padre. Te pedimos por todos aquellos, Padre Santo, que están por conectarse y por lo que se conectarán, Señor, que tú les bendigas, Padre amado, que tú les hables, Padre amado, y continúes, Señor, dirigiendo la vida de cada uno de nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar bajo el tema o el título que le he dado a este estudio bíblico, Descansando confiados en Dios. Y es un corto estudio del Salmo 37, los versículos 1 al 7. Y es un tema interesante porque yo me pregunto cuántos de ustedes en alguna ocasión se han frustrado, les has dado como coraje, como ira, por la gente que obra mal. Y no solamente porque obren mal, porque hagan algo malo o porque constantemente están haciendo algo malo, sino porque tal parece que se salen con la suya y que son personas que prosperan. Mientras que usted busca vivir en obediencia, sufriendo necesidades. Usted que es un creyente en Cristo, que busca hacer lo bueno, que busca cada día ser una persona mejor, una persona que se preocupa y lucha contra su humanidad para lograr alcanzar, cumplir con la voluntad de Dios y vivir conforme a los designios divinos, ve que el mal hablado, el tramposo, el mentiroso, el ladrón, el que vive una vida de desorden y fuera de Dios, prospera. Y usted, que es un creyente, no ve que prospere a un nivel que se sienta cómodo y económicamente. Yo he oído a gente decir, cuando yo vivía en el mundo, no tenía necesidad de nada y vivía mejor, vivía bien. Y ahora que, desde que me convertí a Cristo, parece que voy de mal en peor. ¿Y usted cree, pastor? Y la verdad es que la Biblia en ningún sitio dice que si usted se convirtiera en ningún sitio dice que usted se va a convertir en una persona próspera económicamente o en un millonario cuando le entrega su vida a Jesús y comienza a vivir de acuerdo a los designios divinos. Ningún sitio lo dice. Búsqueme donde dice, entrégale la vida a Jesús como Señor y Salvador y te convertirás en un millonario. Lo que sí dice es que Dios le va a suplir a usted de todo lo necesario según usted prospera o madura espiritualmente. Eso sí lo dice. Y esto más que una promesa es un deseo
Una oración del apóstol Juan a un hermano en la fe llamado Gallo. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De manera que lo podemos tomar como un principio del reino, de que la madurez espiritual nos lleva a la prosperidad. Pero no debemos hacer una doctrina irrefutable de que Dios está comprometido a prosperar nuestra vida. Pero la realidad es que hay gente que vive frustrada por la prosperidad de los malos, de gente que hace lo malo. Mientras que ellos parecen, como decimos en Puerto Rico, que no echan para adelante. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia de esto? ¿Qué nos enseña la Biblia en particular? ¿Qué nos aconseja en casos como este? Vamos entonces a ver qué es lo que el rey David toca sobre este tema en el Salmo 37, comenzando con el versículo 1. No voy a leer todo el Salmo, según avance en el estudio voy a leer los versículos consecutivamente. Salmo 37, versículo 1 dice: no te impacientes. Subraya esa palabra, impaciente. No te impacientes a causa de los malignos. Y subraya también esa palabra maligno. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y subraya esa palabra también, iniquidad. Y si quiere subrayar envidia, también subráyela. Samuel dice, no te impacientes, perdón, David dice, no te impacientes. O sea, no te enardezcas, no te irrites, no te dé coraje, no te dé rabia. No pierdas la paciencia. En hebreo, esa palabra impaciente es la palabra shará, que significa arder de enojo. Me quemo por dentro. Mira cómo este desgraciado sin vergüenza se sale con la suya. Los malignos, en hebreo, reshaim, en el contexto hebreo, son personas que obran en contra de la ley de Dios. O sea, que violan la Torá, no viven conforme a la ley de Dios. No solo por sus acciones inmorales, sino por su oposición constante a la justicia divina. Eso es lo que el apóstol Juan llama practicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De manera que dice: no te impacientes a causa de los malignos. No pierdas la paz por aquellos que se oponen constantemente a la justicia divina y que son unos inmorales. Es lo que nos está diciendo el rey David. Iniquidad, en hebreo habla, es injusticia, es torcer lo recto, es vivir fuera del orden moral de Dios. De manera que en este salmo el rey David advierte contra dos reacciones que los seres humanos comúnmente tenemos ante la maldad y la iniquidad. Número uno, enojarnos a causa de la frustración que esto nos causa. Y no solamente nos causa frustración, nos produce impaciencia. No, como decimos en el campo en Puerto Rico, perdemos la chaveta. Y número dos, sentir envidia por el éxito que los injustos alcanzan. En ambos casos, amados, sea porque usted se enoje y se frustre contra esta gente, o porque siente envidia, en ambos casos es un reflejo de personas con una visión enfocada en lo temporal, en lo material, y no en la fidelidad a Dios. No están pendientes porque ellos mismos quieren prosperar
y le dan más importancia a la prosperidad material que el conocer a Dios, que conocer a su reino, que serle fieles a Dios. Por eso fue que Jesús advirtió al particular en Mateo 6, capítulo 19, al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús dice que no hagamos? Tesoros en la tierra. No le demos más importancia a las cosas materiales, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. De manera que si usted es de los que experimenta ira, cólera, coraje y siente envidia por la prosperidad de la gente que viven al garete, como decimos nosotros, y que no les importa nada las cosas de Dios, entonces usted es una persona que está desenfocada. Está más enfocado en lo material, en las cosas de la tierra, que en lo espiritual, las cosas del reino, las cosas del cielo. Entonces podemos ver que este versículo del Salmo 37:1 establece el tema del Salmo. ¿Y cuál es el tema del Salmo? Es una invitación a confiar y a resistir el impulso de venganza o desánimo. Ahora, ¿por qué no debemos perder la paciencia y por qué no debemos sentir envidia? Porque hay una ley del reino, amado, que dice que lo que se siembra es lo que se cosecha. Hoy en día está muy de moda la palabra esta, karma. Y no es karma. Usted debe tener karma. No con K, pero con C, calma. Tranquilo, Camilo. Mientras que el refrán dice lo que aquí se hace, aquí se paga. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces no le dé coraje, ni se frustre, ni sienta envidia por los malos, porque luego el Salmo 37 en el versículo 2 dice que al final, dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿De quién está hablando? De los malos. Dice, no te impacientes ni sientas envidia por lo que hacen lo malo, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. David, mediante una imagen agrícola de la hierba en Palestina, dice que según de rápido nace, o sea, brota, así de rápido desaparece a causa del calor. Y dice que los malos, según de rápido como prosperan, así de rápido, tarde o temprano, van a caer. Si usted no lo cree, entonces mire las noticias. Que si fulano lo cogieron y lo estaban investigando, qué sé yo, desde cuándo, llevaba 4 o 5 años y lo cogieron preso y era una figura pública. Que aquel maestro llevaba ya 2 o 3 años haciendo lo indebido con estudiantes menores de edad y lo cogieron. Que aquel otro que estaba a cargo de una entidad de fines sin lucro para ayudar a las personas de escasos recursos, estaba manejando fondos federales y echándolos al bolsillo y llevando libros falsos y lo cogieron. El profeta Isaías usó la misma imagen en Isaías capítulo 40, versículos 6 al 7. Dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. El malo tarde o temprano va a recibir lo que sembró.
Lo que David está haciendo al usar estos dos verbos, cortar y secar, es enfatizando sobre la fragilidad y la brevedad de la vida de los malos. Póngase usted a pensar cuántas personas malas en este mundo murieron a temprana edad. Póngase a pensar. Aquellos líderes malignos, soberbios, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, ¿dónde están? Omar Gaddafi, ¿dónde están? Saddam Hussein, ¿dónde están? Y estos son los extremos de gente mala, de ejemplos de gente mala que murieron jóvenes, recibieron lo que sembraron. Pero cuánta gente, cuántos familiares nosotros conocemos, amistades conocemos, que no vivieron conforme a la voluntad de Dios y que se dedicaron a hacer cosas malas y hoy en día están 3, 4, 5 pies bajo la tierra. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo por medio de David es que el éxito de los malos es temporal, es ilusorio y condenado al fracaso final, de modo que no debemos enojarnos ni sentir envidia por el aparente éxito que puedan estar disfrutando hoy. Porque puede que mañana ya no estén con nosotros. Pero nosotros, si cumplimos con la voluntad de Dios, amados, nos esperan largos días de vida. Por eso David en el Salmo 34, los versículos 12 al 15, él dice, comienza con una pregunta. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién no quiere vivir? ¿Quién se levantó hoy diciendo, ay, yo me quiero morir, que estoy harto de esto? Nadie dice eso. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para vivir el bien. Uno de los sueños míos es ver crecer a mis nietos y a mis bisnietos. Y no solamente verlos crecer abrazados al lado de la pastora. Porque como somos una sola carne, lo que yo le pido a Dios le cubre a ella. De poder pasar de los 90 años. Y aunque sea sentaditos allí temblando de poder sonreír y ver a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Que desea muchos días para ver el bien, para disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. ¿Y sabe lo que contesta David en el versículo 13? Mire qué interesante esto. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No seas un mentiroso. Eso es en contra del reino. Porque dice, uno de los 10 mandamientos dice, no hablarás falso testimonio. Versículo 14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Uno de los requisitos para buscar la paz y seguirla es ser una persona humilde. Es callarse la boca y no discutir con nadie por cosas irrelevantes. Porque hay gente que le encanta llevar la contraria porque ellos creen que lo saben todo y que tienen la razón. Y aunque la tengan, si están discutiendo con usted, cállese la boca. Busque la paz y sígala. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y esto lo que está hablando es de prosperidad. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Ahí vuelve otra vez y te dice lo mismo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos de Dios? Sobre los justos. Dios no está mirando a los malos. Lo menos que les importa es los malos. En el sentido de bendecirlos, de prosperarlos, de cuidarlos. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mientras Dios nos está pendiente a nosotros mirándonos y escuchándonos y contestando nuestras oraciones para bendecirnos, para protegernos, para cuidarnos, para impartir su amor sobre nosotros y su consuelo. Él está en contra de aquellos que hacen el mal. Todo lo opuesto le va a venir a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo? Salmo 37, versículo 3. Precioso este salmo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dos cosas dice David que tenemos que hacer. Número uno, confiar en Jehová. Confiar, en hebreo batak, implica una seguridad profunda y estable, no una simple creencia superficial. Porque como yo he dicho tantas y tantas veces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es confiar en Dios. Usted podrá creer en Dios todo lo que quiera, pero usted tiene que confiar en Dios. Dios demanda una total y constante confianza en Él. Lo menos que Dios se agrada es de aquellos que desconfían en Él y en su palabra. Un verdadero creyente, amado, un verdadero creyente en Cristo, tiene que ser una persona de fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nadie, absolutamente nadie, podrá jamás agradar a Dios si no tiene fe. Toda persona que quiera buscar a Dios, que quiera acercarse a Dios, que quiera ganarse el favor y la confianza de Dios, tiene que creer no solo que Dios existe, tiene que creerle a Dios y que Él recompensa a los que le buscan y confían en Él. Usted tiene que creer en Dios, tiene que creer en su palabra, tiene que creer en sus promesas, tiene que estar seguro de qué es lo que Dios ha dicho de usted y qué es lo que Él quiere hacer con usted y creerlo. Pase el tiempo que pase. Lo segundo que tiene que hacer es hacer el bien. Eso implica estar constantemente comprometido con las leyes del reino. Dios demanda una pureza en nuestro comportamiento, obediencia a sus leyes, mandamientos, preceptos y estatutos. Por eso, hablando sobre cómo poder entrar en relación con Dios, o sea, buscar su presencia, David hace una pregunta en el Salmo 24, versículos 3 al 6. Salmo 24, usted dice, él pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá subir al monte de Jehová? O sea, buscar su presencia. ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, poder entrar en su presencia y permanecer en su presencia. Porque usted podrá desearlo. Usted podrá buscarlo porque lo desea. Pero tiene que entrar. Y yo le aconsejo que una vez que logre entrar en su presencia, permanezca en su presencia. Eso no quiere decir que va a estar, una vez entre, va a estar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en su casa como un ermitaño, orando, leyendo la palabra, alabando a Dios. No, porque usted tiene que ir a trabajar y tiene que pagar los biles. Pero ¿sabía usted que usted puede permanecer en la presencia mientras está guiando al trabajo y aún estando en el trabajo?
¿Quién? ¿Quién podrá hacer eso? Versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Versículo 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces la obediencia, esto es hacer el bien, trae como resultado ¿qué? El resultado es que habitarás en la tierra. Y en el contexto en el cual David escribe, cuando habla de tierra, él no está escribiendo solo de un territorio geográfico, en este caso Israel, sino que está presentando un símbolo mediante el cual declara bendición, seguridad y herencia. Dios te va a bendecir, pero Dios no solamente te va a bendecir, Dios te va a impartir seguridad porque va a estar cuidando por ti, va a estar enviando sus ángeles que te cubran, que te protejan. Y te va a dar la herencia, te va a dar larga vida, te va a dar hijos, te va a dar nietos, te va a dar bisnietos. Y te va a dar una herencia espiritual que se llama la vida eterna en virtud de Cristo Jesús. Y esto porque como resultado de nuestra confianza y obediencia a Dios. Pero esto, amado, no se queda allí. También dice que te apacentarás de la verdad. Apacentarse de la verdad quiere decir alimentarse de la fidelidad de Dios. O sea, al serle fiel a Dios, tú vas a conocer la verdad. La verdad te va a dirigir, te va a impartir vida, te va a impartir luz. Porque serle fiel a Dios es la práctica fiel del creyente. Esto es obediencia incondicional a Dios. De manera que aquí, mediante este versículo, encontramos el antídoto contra la envidia. O sea, que en lugar de obsesionarnos con la maldad, aprendemos a confiar, a hacer el bien y alimentarnos de todo aquello que es eterno. Eso es fidelidad divina. ¿Cómo nos alimentamos de lo eterno? Estudiando y meditando la palabra, orando, intercediendo y alabando a Dios. Esto es sacando tiempo de intimidad con Dios diariamente. Esto es apacentarse de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que bebe de mí nunca jamás tendrá sed. Vivimos de la verdad. Es lo que nos va a impartir vida, lo que nos va a impartir dirección, lo que nos va a impartir paz, prosperidad, tranquilidad. Por eso el versículo 4 hace una poderosa invitación. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire qué promesa más preciosa. Y no solamente promesa, qué invitación preciosa. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Esa palabra deleítate, lo que implica es gozarnos profundamente, complacernos en la persona de Dios mediante ese tiempo devocional y durante todo el día. Creando conciencia de su presencia. Es un deleite interior, voluntario y efectivo. ¿Y qué sucede cuando alcanzamos a vivir en esa profunda relación con Dios? Dice que Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios concede los deseos más profundos de nosotros los seres humanos. Ahora entienda esto. Cuando nosotros nos deleitamos con Dios, ¿qué sucede?
comenzamos a madurar espiritualmente, comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a conocer el carácter de Dios, la persona de Dios, y no solamente de Dios, de Cristo. Comenzamos a entender cómo opera el Espíritu Santo en nosotros y comienza una transformación, una renovación de vuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Y comenzamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y qué sucede? Nuestros deseos son transformados a causa de esa relación. Y lo que antes le dábamos importancia, ya no le damos importancia. Y comenzamos a darle importancia a las cosas que son relevantes a la voluntad de Dios para nuestra vida, porque Dios nos las está revelando. Por eso Dios puede conceder nuestros deseos, porque ahora son conformes a su voluntad. Y por eso usted se preguntará, ¿por qué yo le pido tanto a Dios y Dios parece que no me escucha? No es que Dios te escucha, que Dios sabe que esas cosas no te convienen ahora, no es el tiempo. Y probablemente nunca las tendrás, porque no están en el plan divino de Dios para tu vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pastor, entonces, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? Vuelvo y te repito. Tienes que pasar tiempo con Dios. Tenemos que desarrollar una disciplina en la cual todos los días, de la misma manera que comemos, desayunamos, almorzamos, eso no se nos olvida. Comemos un snack entre medio y después por la noche cenamos. Tenemos que sacar tiempo para alimentar nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, adorándole, alabándole, estudiando la palabra, orando, intercediendo y haciendo silencio para escuchar la voz de Dios. Usted lo puede hacer sentado en el sofá o acostado en la cama o arrodillado, como sea que usted lo quiera hacer. Mientras está guiando en el trabajo, pastor, ¿pero cómo yo puedo leer? Bueno, no, entonces ponga la Biblia hablada en YouTube. Busca la Biblia hablada en YouTube y escúchela mientras está guiando para el trabajo. Entréguese en oración mientras está guiando y no se sorprenda usted que llegue al trabajo y no se acuerde de todas las 5 luces que tenía que pasar. Porque usted estaba embollado allí con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encargó de parar el carro, de arrancarlo cuando tenía que arrancar y de mantener la velocidad. Y usted allí conectado con el Espíritu. Entonces, por medio de la intimidad con Dios, Él nos revela su santa y divina voluntad, la cual dice Romanos 12 que es agradable y perfecta. De modo que ya no le vamos a pedir a Dios ni por nuestros caprichos, ni por nuestros antojos, sino de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros, lo que ya Él diseñó y preparó para nosotros desde antes de fundar el mundo. Entonces ese deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es una fórmula mágica, es un principio espiritual. Un principio que dice que la intimidad y la adoración transforman el corazón. Entonces David continúa diciendo en el Salmo 37, en el versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es todo lo que tienes que hacer. Dice que encomendemos nuestros caminos a Jehová. Encomienda en hebreo es la palabra gol, que quiere decir haz rodar o deja caer, dejar caer como una carga. Es dejar todo en las manos de Dios. Dios te dice en esta noche, suelta el control. Suelta el control de tu vida. Déjame guiar tu automóvil
en este viaje de la vida. Déjame ser tu piloto. Déjame ser tu capitán de tu barco. Dejemos todo en las manos de Dios. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros planes. ¿Qué es lo que tenemos que encomendar? ¿Qué es lo que tenemos que soltar en las manos de Dios? Nuestro camino. Eso es dejar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro futuro en las manos de Dios, bajo su dirección y bajo su control. ¿Y qué sucederá? Él hará, o sea, Él va a intervenir y va a actuar eficazmente. Tu éxito está garantizado cuando encomendamos nuestros caminos a Dios. Esto es una de las exigencias más poderosas del Antiguo Testamento. Tenemos que rendir el control de nuestra vida a Dios como una muestra de fe. Esto demuestra que hemos alcanzado madurez espiritual. Es una espiritualidad que descansa activamente en el poder del Espíritu Santo, no en la manipulación humana. Porque por más que tratemos de manipular a Dios con los benditos y los súplicas y las declaraciones y esto y lo otro, solamente cuando alcanzamos madurez espiritual, cuando descansamos dejando que Dios sea el que guíe nuestra vida. El versículo 6 nos muestra cuál es el resultado de rendir el control de nuestra vida a Dios. Salmo 37:6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Justicia y derecho, lo que está diciendo es que Dios presentará nuestra causa, así como nuestra inocencia. Las palabras luz y mediodía son imágenes que representan que esa justicia y esa inocencia que Dios va a presentar a nuestro favor, lo va a hacer y lo va a revelar en público y en total claridad. No va a haber duda alguna. Él va a sacar la cara por nosotros. Por eso es que Jesús intercede constantemente a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Por eso es que cuando confiamos en Dios, no necesitamos autopromoción ni defendernos con violencia, porque Dios mismo defiende a los justos y los honra a la vista de todos los demás. Así que podrán hablar de usted barbaridades, podrán decir mentiras de usted, que usted no sirve, que usted es un fracaso, que usted nunca va a llegar a nada. Dios te va a sacar de la paja donde estás escondida, de la parte de atrás, allá donde están las ovejas, como hizo con David, y te va a poner a reinar. Te va a elevar a lo alto. ¿Por qué? A causa de tu obediencia y tu confianza en Dios. David lo vivió al pasar de ser una persona perseguida por Saúl a ser ungido el rey de Israel. Y Cristo lo encarnó completamente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, sientan ustedes y piensen ustedes lo mismo que pasó Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para la gloria de Dios. Por eso que en el versículo 7 David termina diciendo: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Tenemos que guardar silencio. Dios nos hace un llamado a rendirnos a Él en silencio reverente. ¿Tú ves lo que está pasando hoy en día? Quédate calladito. Calladito nos vemos más bonitos. Y luego que te quedes calladito por todo lo que está pasando a nuestro alrededor en este 2025, en estos primeros 6 meses del año, espera en Dios. Dios nos está haciendo un llamado a que esperemos con intensidad, con fidelidad, como una madre que espera con dolores de parto. Espera. Porque hay dolores ahora mismo que estás sufriendo, pero tarde o temprano vas a dar a luz la justicia de Dios, la defensa de Dios. Estoy hablando de un pueblo que está siendo perseguido, un pueblo por el cual se está llevando a cabo injusticia. Dice: no te alteres, y ahí usa otra vez la palabra shará. O sea, no ardas de rabia, no te dé coraje por lo que está sucediendo, por el éxito que está teniendo el impío. Un creyente que es maduro espiritualmente se caracteriza por su silencio reverente, por su espera activa y por su dominio espiritual. Según Pablo, es un fruto del Espíritu. Por eso es que habla en Gálatas, habla de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de fe, de dominio propio. De modo que este versículo consolida la estructura del Salmo. No debemos responder al mal con desesperación, sino con silencio, confianza y con fidelidad a Dios. Esto que está sucediendo, que estamos viviendo globalmente, no se desespere. Mantenga el silencio. Confíe en Dios y continúe siéndole fiel a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nunca falla. Todo lo que debemos hacer es esperar su momento, su hora. Pues podemos ver que en estos primeros versículos del Salmo 37, Dios, por medio del rey David, nos presenta una guía espiritual para que aprendamos a vivir con fidelidad en medio de un mundo injusto. David nos enseña a resistir la tentación de la ansiedad, la envidia y la ira cuando vemos a los impíos prosperar. En lugar de reaccionar con resentimiento, nos llama a una vida enfocada en Dios. ¿Cómo? Haciendo las siguientes cosas. Número 1, confiando profundamente en Dios. El creyente no se sostiene por las circunstancias, no depende de las circunstancias, sino por la fidelidad de Dios. Confiar en Él no es una emoción momentánea, sino una decisión constante de descanso y de entrega total a Él. Número 2, viviendo de forma ética y activa. Por eso dice: haz el bien. No es un llamado a ser pasivo, sino a vivir con integridad, mientras otros eligen caminar por caminos corruptos. La obediencia a Dios no depende de sí, no depende de si los demás hacen lo correcto. Olvídese si hacen lo incorrecto. Ocúpese usted de vivir en integridad delante de Dios. Número 3, manteniendo un silencio reverente y esperando confiado en Dios. David no solamente dice espera, sino guarda silencio ante Jehová. Esto implica madurez espiritual, que no exige explicaciones ni venganza, sino que nos rindamos con paz. En vez de estar perdiendo el tiempo y la energía quejándonos, mantengamos el silencio, confiados en Dios. Número 4, gozándonos en Dios, no mirando las circunstancias. Por eso dice: deleítate en Jehová
Esto nos recuerda que el centro de nuestra alegría es cuando nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Usted quiere vivir en paz en medio de este infierno que muchos están viviendo? De estas malas noticias. Deleítate en Jehová. Entra en una comunión con Dios. No dependas de un éxito visible. Cuando Dios es nuestro deleite, nuestros deseos se transforman y se alinean a su voluntad. Y lo que hoy tal vez nos quite la paz, mañana no nos va a quitar ninguna paz, porque nos damos cuenta que después de todo no necesitamos nada de esas cosas. Y número 5, viva seguro de su futuro. Porque Dios promete que la justicia del justo brillará como a la luz del mediodía. Aunque hoy el mal parezca prevalecer, la historia está en las manos de Dios, porque Él va a vindicar a los suyos. En resumen, amado, para terminar, nosotros los creyentes en Cristo no debemos reaccionar con enojo, sino que lo que debemos es responder con una fe poderosa en Dios y en su palabra, y debemos descansar confiados en Dios. De manera que no nos consumamos por la injusticia, más bien vivamos en paz confiados en la fidelidad de Dios. Y mientras el mundo continúa su rumbo tras la apariencia, nosotros descansaremos en la justicia, descansaremos en el amor y descansaremos en la gracia eterna de Dios. De manera que este salmo nos invita a vivir no desde la ansiedad del presente, sino desde la esperanza de nuestro futuro, el cual está seguro en las manos de Dios. Dios te dice en esta preciosa tarde: yo quiero que tú descanses en mí, que tú confíes en mí, que tú te deleites en mí, que tú te goces en mí y te olvides de lo que está pasando alrededor tuyo, porque de ti me voy a encargar yo. Dios te guarde, amado. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerda, bendice a Dios y bendice a aquellos que están en necesidad. Y si así lo deseas hacerlo a este ministerio, para que podamos continuar bendiciendo a aquellos que están en necesidad por medio de las misiones, y lo quieres hacer con tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer usando la aplicación Cash App Cristo Rey, el signo de dólares Cristo Rey IM. Dios te bendiga. Bendiciones.